y volvió de la tumba. Bebió la sangre de los vivos. Su nombre, Petar Blažević, el primer vampiro de la historia. En el año 1725, un pequeño pueblo de Serbia vivió algo que cambiaría para siempre la historia del miedo. Un campesino murió, y pocos días después los aldeanos juraron que regresaba de la tumba para atormentar a los vivos. Su nombre era Petar Blažević, y su historia dio origen a la leyenda del vampiro. En el 1725, la región oriental de Serbia se hallaba bajo el dominio del Imperio Habsburgo. Apenas unos años antes, los austriacos habrían arrebatado a los otomanos una franja de territorio, que incluía las aldeas del Danubio. Allí, en un paisaje de bosques espesos, de casas de barro y madera, se encontraba el pequeño poblado de Kisilova, habitado por campesinos serbios ortodoxos. Eran gentes humildes, que vivían del trigo, las cabras y el vino, sometidos a los impuestos del nuevo poder imperial. Era un mundo donde la religión, la magia y la enfermedad se mezclaban sin fronteras claras. Conocían rezos, conjuros, amuletos y la creencia de que los muertos podían regresar si su descanso era perturbado. En aquella mentalidad campesina, la línea entre la vida y la muerte era tenue. Los entierros estaban llenos de ritos protectores. Colocar monedas sobre los ojos, amarrar el cuerpo con cintas o clavar agujas en la mortaja para que el difunto no se levantara. Entre esos aldeanos vivía Petar Blažević, un hombre de unos 60 años. Las fuentes austríacas lo describían como un campesino común, sin riquezas ni notoriedad. Murió en el verano de 1725, tras una breve enfermedad. Lo enterraron según el rito ortodoxo, en el pequeño cementerio del pueblo, con el cura y los vecinos presentes. Hasta ese momento, nada hacía sospechar lo que estaba por venir. Pocos días después del entierro, comenzaron los rumores. Primero fue un anciano que dijo haber soñado con Petar, sentado junto a su cama. Luego una mujer aseguró que el difunto había llamado a su puerta al caer la noche. Y en menos de una semana, 9 personas murieron, todas después de afirmar que el campesino había ido a visitarlas. Morirían pálidas, exhaustas, y antes de exhalar su último suspiro, decían las mismas palabras. «Es él, Petar Blažević, viene cada noche a bebernos la sangre». El terror se extendió por Kisilova. Nadie quería salir después del anochecer. Las puertas se atrancaban, las madres colgaban ajos en las ventanas y los hombres rezaban con las cruces en la mano. Se decía que Petar había sido visto caminando entre las tumbas, que su sombra se proyectaba sobre las paredes cuando la luna se ocultaba. En una sociedad donde la medicina era precaria, cualquier muerte repentina se interpretaba como una maldición. Pero el hecho de que todos los fallecidos mencionaban al mismo hombre desató el pánico absoluto. Los aldeanos acudieron a las autoridades imperiales. A Kisilova llegó Frombold, el comisario imperial, acompañado de un sacerdote y varios soldados. Frombold escribió más tarde un informe que sería enviado a Viana y publicado el 21 de julio de 1725. Los aldeanos exigieron abrir la tumba de Petar, convencidos de que era un vampiro. El comisario se opuso, pero la multitud estaba fuera de sí. Temiendo un motín, aceptó. Al 10º día, después del entierro, abrieron la tumba. El cuerpo estaba entero, sin señales de corrupción, la piel fresca, el cabello y las uñas habían crecido, y su boca estaba manchada de sangre. Frombold escribió: el cuerpo estaba entero, sin signo alguno de corrupción, su boca manchada de sangre fresca. Los aldeanos gritaron «¡Vampiro!». Entonces tomaron una estaca de espino y la clavaron en su pecho. En ese instante el cuerpo soltó un gemido y de la herida brotó sangre. Luego lo quemaron y esparcieron las cenizas fuera del cementerio. Las llamas iluminaron la noche y el pueblo creyó estar a salvo. El informe viajó de Serbia a Viena y de allí a toda Europa. Los periódicos alemanes y franceses reproducían la historia con fascinación. Era la primera vez que la palabra vampiro aparecía impresa. Los cafés vieneses y los salones de París comentaban el caso con incredulidad. Los ilustrados discutían sobre cuerpos incorruptos, gases de descomposición y superstición, pero el pueblo no escuchaba razones. El mito del vampiro había nacido oficialmente. El episodio de Petar desató una auténtica epidemia. 2 años más tarde, otro campesino llamado Arnold Paole fue acusado del mismo crimen en Meduegna. Su caso fue aún más documentado.
con informes militares enviados a Viena. En menos de una década, el término vampiro se extendió por toda Europa central. Los cuerpos sospechosos eran desenterrados y apuñalados antes de que pudieran levantarse. Los sacerdotes comenzaron a incluir exorcismos en los funerales. Así, de los Balcanes al corazón de Europa, la fiebre vampírica se propagó. Los historiadores y médicos modernos ofrecen diversas interpretaciones. Dicen que los aldeanos presenciaron fenómenos naturales de la descomposición. La piel se retrae, los gases hinchan el cuerpo, los líquidos salen por la boca y la nariz. Todo eso puede parecer sangre fresca. También se cree que las muertes fueron causadas por una epidemia de antrax o intoxicación alimentaria. En medio del miedo, el pueblo necesitaba un culpable y el defunto encajaba perfectamente. El caso reflejaba un pánico colectivo, una historia provocada por el miedo y el aislamiento. Lo asombroso del caso no fue solo la superstición local, sino su resonancia internacional. Europa se debatía entre la razón ilustrada y las creencias populares. El vampiro serbio se convirtió en un símbolo de la oscuridad, de la irracionalidad que persistía en el ser humano. Los filósofos como Voltaire escribieron con sarcasmo: los verdaderos vampiros están en los palacios, no en los cementerios. Pero el mito sobrevivió. Inspiró literatura gótica, de Polidori a Sheridan Le Fanu y finalmente a Bram Stoker con Drácula. Sin Petar, tal vez jamás habríamos conocido al conde transilvano. 3 siglos después, Kisilova sigue existiendo. Un pueblo de apenas unos cientos de habitantes, rodeado de colinas y campos de maíz. En 2025, con motivo del tricentenario, se colocó una lápida conmemorativa, la tumba del primer vampiro del mundo. Los habitantes organizaban ferias y visitas turísticas, orgullosos de su historia, pero algunos ancianos aún hablan con respeto, casi en susurros. Dicen que Petar fue un hombre tranquilo y que su historia es una advertencia sobre lo que el miedo colectivo puede provocar. El caso del vampiro de Siberia combina 3 niveles: el histórico, el antropológico y el simbólico. Históricamente, es un documento real que muestra cómo una comunidad rural vivió un brote de histeria. Antropológicamente, revela cómo el hombre interpreta la enfermedad y la muerte como fuerzas sobrenaturales. Y simbólicamente, da forma a un mito universal: el vampiro, reflejo de nuestros temores más profundos. Podemos imaginar a aquellos campesinos, iluminados por antorchas, temblando frente a una tumba abierta, buscando una explicación al mal que los rodeaba. No eran ignorantes, solo humanos. Su historia nos recuerda que los monstruos que tenemos suelen ser reflejos de nosotros mismos. Petar Blagojevic no fue solo un campesino serbio, fue el punto de partida de una de las criaturas más perdurables del imaginario humano. Desde las tumbas de Kisilova hasta los castillos de Transilvania, su sombra ha recogido 3 siglos de literatura, cine y cultura popular, alimentándose de nuestra fascinación por la vida y la muerte. Así nació el primer vampiro documentado de la historia.